¿Cuánto ingresa un homeless en Miami? ¿Cuánto ingresa un médico en Cuba? También contemos esto, porque un médico en Cuba ingresa $20 al mes, $25 al mes. Un homeless en Miami ingresa eso en un día. Es más rentable estar en la calle en Miami que ser médico en Cuba. Hay un vídeo por acá, de Cuba Desinformación, que quiero analizar con ustedes. Es un vídeo que no tiene desperdicio, es un vídeo largo, no lo vamos a analizar completo. Vamos a analizar aproximadamente 5 o 7 minutos del video. Creo que con eso va a quedar suficientemente aclarado quién es el mequetrefe, quién es el descarado, quién es el mal informado o el bien informado que está buscando confundir y manipular la información hacia las demás personas. Miren, escuchemos el vídeo. Confírmeme, por favor, si se escucha bien. Una de ellas, Ralcano, dice: me gustaría saber cómo se espera que la gente impulse la economía en un país comunista, donde se eliminó la propiedad privada y la gente no es dueña del producto de su trabajo. En el siglo XXI y todavía gobiernos que arrebatan el futuro de su gente por ansias de poder y envidia. Bueno, este hombre, no sé si sabe algo de Cuba. Estupidez total. No sé realmente qué nivel de actualidad tiene este individuo, porque en Cuba eso que llaman la propiedad privada, aparte que jamás, o sea, siempre ha existido, eso. Pero si se refiere a la propiedad privada sobre sectores de la economía, hay que recordarle a este individuo que en Cuba hoy en día existe reconocido e impulsado como un factor complementario y que tiene un papel en la economía, un sector privado. No sé. Bueno, yo no sé, Manzaneda y Sopilote que tiene al lado. Yo no sé qué nivel de información tiene ese señor. Yo sé la que tengo yo. Y no es verdad lo que has dicho. No es verdad. Primero, siempre no ha existido la propiedad privada en Cuba. Siempre es un periodo de tiempo muy amplio. Ahora, hablemos desde 1959 en adelante. Tampoco ha existido la propiedad privada en Cuba todo el tiempo. De hecho, hay una diferencia entre propiedad privada y propiedad personal. Diferencia puesta también en la Constitución Basura de 2019, pero diferencia que hay que tener en cuenta para hablar y mencionar a la ligera así lo que tú has dicho. No es verdad. De hecho, en la Constitución de 1976 no se reconoce la propiedad privada, ni siquiera sobre algunos medios de producción con carácter complementario. Ni siquiera así se reconoce. De hecho, en el año 1968 se realizó una ofensiva revolucionaria que eliminaba la propiedad privada sobre todos los medios de producción, aún siendo medios de producción bastante básicos, como por ejemplo un limpiabotas, como por ejemplo una cafetería. En el año 1968, con la ofensiva revolucionaria, Fidel Castro llamó lumpen, lacayos, a todas las personas que tenían burgueses, a todas las personas que tenían ese tipo de propiedad, y se las quitó. Y en el año 76, cuando diseñó la nueva constitución ilegítima, no habló nada de propiedad privada. Luego, hubo transformaciones en la legalidad cubana. Y a principios de la década del 90, surgió algo que se llamaba merolicos. Seguía sin ser propiedad privada sobre los medios de producción. Fue evolucionando. Los ponían, los quitaban. Hubo también algo que se llamó el Plan Maceta. Una muestra de que no existe propiedad privada sobre los medios de producción. Y ahora en la Constitución de 2019, que es esta que está acá, leo lo que dice. Artículo 22, aquí abajo. Se reconocen aquí como formas de propiedad las siguientes. Propiedad socialista de todo el pueblo, no es privada. Propiedad cooperativa, tampoco. De las organizaciones políticas de masas sociales, tampoco. En el inciso D de Dinamarca, aquí dice privada. Ahora, alguien podría decir, privada se reconoce como un derecho básico, fundamental, ¿no? No. La que se ejerce sobre determinados medios. ¿Cuáles?
no se dice, no se determina. Determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, con papel complementario en la economía. Determinados medios que no se determina, por tanto, no tiene contenido. Y con papel complementario, es decir, no puedes disponer de tu propiedad como derecho. Depende tu propiedad de lo que diga el Partido Comunista, de lo que te asigne el Partido Comunista. Por tanto, sigue sin ser privada. Está subordinada a la orden del Partido Comunista y está sin determinar. Eso es lo que dice la Constitución de 2019 en el artículo 22, inciso D, sobre la propiedad. Invito al señor Manzaneda, ya que él es tan informado, a que nos muestre en qué parte se explica la determinación de los medios de producción. Y además lo invito también a que nos explique, a que nos busque en qué parte se establece qué cosa es un complemento de la economía estatal socialista. ¿Y en qué consiste el papel complementario? Porque hasta donde yo tengo entendido, los derechos no son complementos de nada y mucho menos de ningún partido. Y si mi propiedad es un complemento del partido y además tengo que hacer con ella lo que diga el partido, oye, perdóname, pero no es mi propiedad, es la propiedad del partido. Yo simplemente estoy, digamos que, alquilándola. No es mía. Eso es lo que dice Manzaneda. Vamos, yo no sé el nivel de información que tenía el otro señor, pero el que tienes tú es nulo. Y el que está al lado tuyo, peor. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver qué más nos dice por acá. Porque en el ideario del capitalismo, cuando tú penetras en la mente de gente como esta a través de sus opiniones, de sus desatinos, uno dice, bueno, esta gente tienen el capitalismo, y sobre todo el capitalismo de los Estados Unidos, de la potencia imperialista, no el capitalismo de Honduras, no el capitalismo de el que le tocaría a Cuba, ese no. Ese no. Entonces, no es verdad que ese es el capitalismo que le tocaría a Cuba. No es verdad, claro, este es el mismo discurso de siempre. No, es que el capitalismo que le tocaría a Cuba sería el de Honduras, bueno, ojalá y nos tocara el capitalismo de El Salvador, por ejemplo. Porque hoy la realidad es que los cubanos prefieren vivir en El Salvador, en Honduras, a vivir en Cuba. Pero no es verdad que ese es el capitalismo que nos iba a tocar, porque cuando éramos capitalistas no fue ese el que nos tocó. De hecho, éramos de los mejores países del continente. Muchos renglones a la altura de Estados Unidos, de Argentina en aquellos tiempos, que era un país muy próspero, de Uruguay. Así que no, lo que estás diciendo es falso. Y además es el cuento de ahí viene el lobo. No, el socialismo que tenemos, porque si no, nos va a tocar un capitalismo malo, cuando en la realidad nunca nos ha tocado un capitalismo malo, o por lo menos peor que el socialismo que tenemos hoy. Esa es la realidad. Y tengo los datos que lo demuestran. Así que siguen ustedes siendo los mequetrefes mentales. A ver, ¿qué más? Cuando ves eso y ves bueno, no sé si es opiniones o los vómitos que aparecen de este tipo de gente, vemos que su ideal de sociedad son los Estados Unidos. Ellos no piensan en si acaso, bueno, Europa, algún país, pero no, Estados Unidos. Sí, evidentemente. Mi ideal de sociedad no es Haití. Mi ideal de sociedad es algunos de las sociedades de los países nórdicos o, por ejemplo, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Mi ideal de sociedad es aquella Cuba de la década del 50. No la dictadura, la sociedad me refiero. Pero claro, ustedes se empeñan en el cuento de ahí viene el lobo. Y evidentemente, como mismo yo, en mi vida personal, yo aspiro a evolucionar y a compararme con personas a las que les va mejor que a mí para avanzar, pues a nivel de país yo hago lo mismo. Ustedes no. Ustedes desde el inmovilismo pretenden que Cuba no sea como Haití, pero les recuerdo, hoy hay cubanos en Haití que llevaban yendo a comprar cosas a Haití de hace años y vendiéndolas en Cuba porque ni siquiera en Cuba las tenían. Esta es la falsa comparativa que siempre hacen. ¿No? Entonces,
podemos ver la historia y plantear qué desarrollo tuvo la sociedad cubana antes del 1 de 1959, donde había propiedad privada y todo lo que quiere este individuo o lo que pretende señalar que no existe en Cuba. Es decir, en la Cuba actual, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo trajo y qué beneficios trajo para la sociedad cubana, para los trabajadores, para los campesinos? Para la mayoría. Para la mayoría de la sociedad, ese modelo. Porque esto pone... Bueno, te lo explico. ¿Qué desarrollos trajo el modelo capitalista? Imperfecto, bajo una dictadura, pero modelo capitalista al fin, en la década del 50. Mira, esto que está aquí es un balance económico-social de 50 años de revolución en Cuba, donde te explica el señor Carmelo Mesa Lago, te explica la comparativa. A veces esto no tiene ciencia, ahí están los números. En el año 58, 57, 58, Cuba estaba mejor que hoy. Ahí están los números. No tengo que explicarlo yo, ya lo explicó el señor Carmelo Mesa Lago. Pero además, aquí tienes uno de los tantos informes que existen. El crecimiento económico de Cuba republicana de 1902 a 1959. Revista de Indias, año 2000, volumen y número, para que no te pierdas. Pues aquí está. Si quieres, te vas directo a la página 15. Si quieres ahorrarte las gráficas y todos los datos. Y aquí, bueno, te leo lo que dice. Mira. Un crecimiento lento del Producto Nacional Bruto per cápita en las décadas de 1940 y 1950, pero con valores superiores a los del primer tercio del siglo XX, es coherente también con la información proporcionada por indicadores de desarrollo ya mencionados. Reducción de la mortalidad, dotación de agua corriente en las viviendas y con otros como la reducción del analfabetismo o el incremento del gasto en educación, del consumo de carne, número de médicos, camas de hospital, coches o teléfonos por persona. El cuadro 3 muestra que en los años 50 todos ellos alcanzaron niveles más altos que los de cualquier periodo anterior y que los mayores avances se registraron en las últimas fechas del periodo estudiado. En todos los indicadores del cuadro 3 y otros similares, Cuba se situaba a finales de los años 50 entre los países más desarrollados de América Latina. Solo argentinos y uruguayos tenían una esperanza de vida más alta. Ambos, chilenos y costarricenses, gozaban de un porcentaje mejor de alfabetización. En Uruguay, Argentina, Venezuela y Panamá había más coches per cápita, pero únicamente los dos primeros y Chile disponían de más teléfonos por persona. Es decir, Cuba, según los datos, era de los mejores países del mundo y del continente en la década del 50. La cobertura de seguridad social alcanzaba el 63% de la población trabajadora en 1958, proporción que solo superaba Uruguay. Y ya mencionamos que de 1949 a 1958, la participación laboral en la renta nacional era del 65%, la más alta de la región. Pero estos son los datos. Lo de Cuba Información es muela, propaganda y mentira. Y ya está bien de muela, propaganda y mentira. Y esto que le acabo de leer acá es solo el pequeñito resumen que se habla de algunos indicadores. Si miran este estudio completo, les voy a poner por acá el nombre. Crecimiento económico de Cuba republicana, 1902-59, una revisión de nuevas estimaciones en perspectiva comparada, población, inmigración golondrina, ingreso no azucarero y Producto Nacional Bruto. Realizado por Antonio Santamaría García. Si miran este estudio, van a ver como el de Carmelo Mesa Lago o como muchísimos otros estudios que hay publicados, que nuestro país era de los mejores del mundo antes que llegaran los comunistas al poder. Así que no me vas a decir que nos iba a tocar el capitalismo de Honduras. No, si no éramos Honduras, éramos Suiza antes de que llegaran los comunistas. Ahora, Cuba Información te muestra algún dato
Para decirle además, para ofender a los cubanos, como lo hacen. ¿Te muestran algún dato? No. Mira. Ahí se paran, se sientan ahí a hacer el ridículo, mira. Solo las fotografías Claro. de La Habana, del centro de La Habana, con Sí, una sí. serie de carros con las fachadas pintadas o pintadas con el Photoshop. Sí, pero no salen de ahí. Y no salen de ahí. Y esa era la Cuba. Mira cómo era esta calle y mira cómo es ahora. Es un engaño. Salimos de ahí, ¿no? Mira. Aquí está, mira. Acabo de salir de ahí. Yo no te voy a enseñar fotos, porque las fotos además son preciosas. Pero yo lo que te voy a enseñar es datos. No datos hechos por el régimen cubano ni hechos por Batista. Estudios independientes que dicen cómo era Cuba. Pero además los datos migratorios demuestran cómo era Cuba. No había estampidas. Al contrario, todo el mundo quería ir para Cuba a vivir. A ver qué más dice Cuba Información. Donde hay 4 edificios derrumbados y tal. No mencionan ni el bloqueo y, por supuesto, no mencionan todo lo que había alrededor. Sí, pero ¿Cuál bloqueo? El de Iberostar, el de Meliá, el de Blue Diamond Resort. Ese bloqueo. El que construye hoteles ahí en La Habana al lado de las casas que se están cayendo. Ese bloqueo. eso, los negocios privados, lo privado, ¿no? Si fuera así, ¿por qué no hubiera tanta hambre en el mundo? Más 800. Sí, es así. No es si fuera, no, es así. Es así. De hecho, en los países donde mayor libertad de comercio hay, es donde hay mayor prosperidad. El hambre en el mundo no es directamente proporcional a la libertad de comercio. Al contrario. Mientras menos libertad hay, más hambre hay. Tú miras los países del mundo donde más libertad hay, países nórdicos, por ejemplo, o Canadá, o Estados Unidos, o Australia, y es donde menos hambre hay. Mientras más libertad, menos hambre. Y para que haya libertad, tiene que existir propiedad privada. ¿Por qué? Porque la libertad se basa en los derechos fundamentales. Y uno de ellos es la libertad privada, la propiedad privada, la propiedad. No, lo que acabas de decir también es falso. No ponen una. No ponen una a los dos monigotes estos. Y además, riéndose como si ellos fueran los que tuvieran la razón absoluta y el resto de los cubanos estuviéramos equivocados. Se les acabó el juego. Se les acabó el juego con la internet. Ustedes funcionaron muy bien mientras ningún cubano tenía acceso a la información. Ya este discurso, que es el mismo de hace 10 años, 15 años, 20 años para atrás, este discurso de Cuba Información ya no se lo traga nadie. Ustedes son unos losers. Acaban de perder el poder y el control de la información. Se les acabó la mentira. 100 millones de personas que pasan hambre, no hubiera tanta marginalidad, tanta exclusión social. ¿Dónde está eso? ¿Quién eran los beneficiarios de las grandes empresas, los monopolios de Estados Unidos? No, no es verdad tampoco. En este estudio que les acabo de enseñar acá y en este también de Carmelo Mesa Lago, se habla del Producto Interior Bruto per cápita, la renta per cápita. Búsquenlo ustedes. Los mayores beneficiarios, los mayores, eran los inversionistas. Como en cualquier parte del mundo, el mayor beneficiario me refiero económico, el que más recibe beneficio económico de una compañía es el que crea la compañía. Para eso la crea. Ahora, el reparto de la riqueza de esa compañía, que lo comenta este estudio, era amplísimo, al punto de que, oye, el guajiro en el campo de Cuba a lo mejor tenía un piso de tierra y no tenía luz eléctrica, pero tenía 2 puercos, una vaca y comía carne. Hoy, el guajiro en el campo tiene piso de tierra, no tiene luz eléctrica, ni puerco ni vaca. Pero no lo digo yo, son números. Está demostrado con números. A ver qué más nos dicen los zapingos de Cuba Información. Y una burguesía cubana. Y una burguesía parasitaria que respondía a los intereses de dominación y neocoloniales de Estados Unidos. Es falso, también. No era una burguesía parasitaria. Claro, lo que tenemos hoy es una casta parasitaria que vive del trabajo del pueblo. En aquel momento era una clase alta, una clase media y una clase baja. La clase alta respondía a los intereses de la clase alta del capital. La clase media respondía a los intereses de la clase media, ahorro, trabajo y capital. Y la clase baja tenía movilidad social. Hoy era clase baja, mañana podía ser clase media o clase alta. Hoy tenemos una casta parásita y hay un inmovilismo social desde hace 60 años.
El capital mayor en los centrales azucareros en la década del 50 era capital cubano. Es verdad que habían grandes empresas norteamericanas que controlaban grandes extensiones de tierra. Por ejemplo, la Fruit Company, la Sugar Company. Pero bueno, hoy tenemos a la Cherry controlando grandes extensiones de tierra. ¿Y el dinero para dónde va? Porque no hay medicina, no hay hospitales, no hay comida. Hoy tenemos a Antilles Gold controlando la minería del oro, de la plata en Cuba. ¿Y el dinero para dónde va? Porque sigue sin haber medicina ni comida. Hoy tenemos a Blue Diamond Resort controlando cayos enteros en Cuba, como Cayo Algo del Sur. ¿Y el beneficio dónde está? Seguimos sin verlo. Hombre, por lo menos antes, con esos monopolios, había menos gente pasando hambre. Hoy tenemos igual monopolios, porque Texas es un monopolio. La empresa cubana de electricidad es un monopolio. Aguas de La Habana es un monopolio. Y no hay ni luz, ni agua, ni comunicaciones. Entonces, los monopolios lo que hicieron fue cambiar de dueño para que el dueño de hoy, el Partido Comunista de Cuba, empeorara la situación. A ver, ¿qué más? Iluminado. Se respondía incluso hasta el mismo dictador Fulgencio Batista y todos los demás. No se puede centrar tampoco en la etapa de Batista, sino todos los demás desde que Estados Unidos oportunistamente intervino en los asuntos internos de Cuba, en la guerra con el colonialismo español. No hubo colonialismo tampoco. Éramos provincia de España cuando Estados Unidos intervino en la guerra. Tampoco es verdad. Desde 1812, al menos desde 1812, la guerra fue en el 98. Desde la Constitución de la Pepa en 1812 éramos provincias de ultramar. Y Estados Unidos intervino en la guerra. ¿Por qué? Bueno, pues desde Carlos Manuel de Céspedes ya le estaba diciendo que interviniera. Y claro, con la voladura del Maine, Estados Unidos en efecto interviene en la guerra y gracias que intervino. Si no, nunca se hubiera ganado la guerra. Y como mismo intervino, luego se largó. Pero vuelve otra vez que si el colonialismo es negar toda la historia para poner a Fidel Castro y la revolución como los lumbreras. Sin embargo, los lumbreras son los que han hundido Cuba. Porque sí es verdad que durante décadas en Cuba, después de la guerra, oye, la situación fue complicada, ¿eh? Pero en la década del 30, cuando en el mundo había una crisis y cuando el crack en Estados Unidos, en la década del 30, en Cuba se estaban haciendo obras públicas con el plan de Machado. Y en la década del 40 hicimos otra constitución. Y en la década del 50, con el informe Truslo, nos metimos entre las primeras economías del mundo. Y luego todo eso empezó a caer. ¿Por qué? Por los comunistas. El colonialismo español. Segundo capítulo de la película Tontos muy tontos. A ver. Javier Díaz, en una fotografía, en una piscina, nos dice: sábado con mi primo. Llegó hace poco de Cuba, se supone que este individuo está, imagino que en Miami, y está feliz de iniciar una nueva vida y tener motivos por los cuales salir adelante. Lo tengo. Vivir en un país con libertad. A la voz. Esto me recuerda a mi ley, ¿no? Sí. Viva la libertad, carajo. Es tener una vida con propósitos y objetivos donde nadie te limite tu potencial. Algún día también en Cuba se podrá vivir como, atento, como en el resto del mundo. O sea, está Cuba, donde hay muchos problemas, que los hay, por supuesto, por el bloqueo sobre todo. No es verdad que los problemas sean por el bloqueo. ¿Dónde están los datos que demuestran eso que has dicho? Yo tengo datos que demuestran lo contrario. Y podemos debatirlo. Pero a ver qué más. Y luego está el resto del mundo, donde en el resto del mundo son países con libertad, donde se puede tener una vida con propósitos y objetivos y donde nadie limita tu potencial. Bueno, no, para ser exactos, en el resto del mundo no, porque en el resto del mundo está Corea del Norte o Venezuela. Y claro, para ser exactos, no. Ahora sí es verdad que en una buena parte del mundo la gente puede tener proyectos de vida, puede desarrollarse, puede desarrollar su potencial. A esa parte del mundo a la que emigra el cubano prospera. Donde no prospera es en Cuba. ¿Por qué? ¿Por el bloqueo? No. Si a mí la Helms Burton
no me dice que tengo que ser desmochador de palma. Eso me lo dice el partido. A mí la Hans Burton no me dice que mi propiedad tiene que ser un complemento de la economía estatal socialista. Eso me lo dice el partido. A mí la Hans Burton nunca me dijo que yo no podía pescar. Eso me lo dijo la ley de pesca del partido. A mí la Hans Burton no me dice que yo tengo que venderle la leche del ganadero a acopio. Eso me lo obliga a hacer el partido. La Hans Burton no le dice a los ganaderos en Cuba que la vaca no es suya, es del partido. La Hans Burton no figuró en la segunda ley de reforma agraria de Fidel Castro, que se robó la tierra a los campesinos porque él decía que no eran revolucionarios. Eso lo hizo Fidel y el partido. Entonces, no funciona así. Sí, hay una parte del mundo que va mal. ¿Por qué? Porque allí donde va mal no hay libertad de mercado. Hay otra parte del mundo que va bien. Mientras más libertad de mercado y libertad de empresa hay, mejor va. Y a esa parte que va bien llegamos nosotros los cubanos y prosperamos, chicos, mira tú. A ver, ¿qué más? Iluminado. Les ha quedado bien claro, ¿no? Bueno. Cuba y los 5.000, casi 6.000 y pico millones de habitantes. Bueno, pero es que es lo que, bueno, estaba comentando antes. Para las personas desafectas creo que el mundo va por 8.000 millones de habitantes, ¿no? Si no recuerdo mal el último conteo, y estábamos por 8.000 millones. Creo que te sacaste a 2.000 millones de personas del mundo. Pero bueno, no pasa nada. A ver, personas desafectas, escuchen. Personas desafectas. al pueblo cubano, la revolución cubana, que hay que... Verá, párate ahí. Párate ahí. Personas desafectas al pueblo cubano. ¿Qué es una persona desafecta al pueblo cubano? Porque desafectos a la revolución cubana soy yo. Yo no siento ningún afecto por la revolución cubana. Yo soy un desafecto a la revolución cubana. Ahora, desafecto al pueblo cubano, ¿qué es? Porque yo soy pueblo cubano. ¿Cómo puedo ser yo desafecto a mí mismo? Mí mismo soy desafecto a mí. Usted es un idiota. Usted es un come mierda. Desafecto al pueblo cubano. No hay gente más, no hay gente con menos afecto al pueblo cubano que ustedes, los comunistas, que son los que están machacando al pueblo cubano desde hace 60 años. Pero personas desafectas al pueblo cubano. Es el mismo discursito. Pues claro, como lo dijo el que entró antes. No, es que el pueblo y partido son casi lo mismo. ¿En qué mundo tú vives? Porque yo soy pueblo y no soy partido comunista. Pero es el afán de confundir y mezclar y totalizar, colectivizarlo todo, para luego deshumanizar, denigrar al que piensa distinto. Y ahí lo tienes, los desafectos al pueblo. Desafecto al partido, sí. Desafecto a la revolución, sí. Desafecto a los idiotas, también. Pero al pueblo. ¿Cómo tú mides eso? ¿Cómo lo demuestras? Recordar que es apoyada, defendida y que es parte de la construcción. Trabaja para mantener una Cuba libre, independiente y soberana y construir un modelo de sociedad diferente, alternativo al modelo capitalista, burgués, neoliberal, alternativo a eso. ¿Cuál es el modelo alternativo a eso? Pregunto. Lo llevan construyendo los 65 años. El modelo alternativo a eso es el modelo de los 450.000 cubanos que emigraron en los últimos 2 años, de los 22.000 en enero, de los 23.000 en febrero. Ese es el modelo alternativo. El modelo alternativo es el de los cubanos que hoy matan perros y gatos para hacer picadillo. Coño, menuda alternativa. No, estamos sustituyendo el ganado por las mascotas. ¿Cuál es el modelo alternativo? El de la gente que se desmaya de hipoglicemia, que están pretendiendo que tengamos mutaciones genéticas para que la próxima generación no necesite glucógeno. Pregunto. Menudo hombre nuevo, ¿no? Alternativísimo. Claro, el modelo alternativo a lo que va bien. ¿No? Porque lo que va bien está claro, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suiza va bien. Nosotros queremos un modelo alternativo a lo que va bien, que es el modelo que va mal. ¿No va a ser la alternativa? 65 años pasando hambre. Pero ahora, por otra parte, ¿quién determinó esa alternativa? Porque conmigo no contaron.
Yo jamás quise un modelo alternativo. ¿Por qué me impones tu modelo fracasado o tu intento de fabricar una alternativa fracasada? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Dictadura. No modelo alternativo. Dictadura. Así se llama. A ver qué más nos dice el genio. Entonces te encuentras con este tipo de gente que tienen una miopía muy profunda, Y lo dices tú que usas espejuelos. En fin. incapaz de ver incluso las calamidades y los problemas que hay alrededor. Si está en Miami, parece que no está enterado de la situación de Miami. Ya lo hemos comentado antes, 30.000 personas, más de 30.000 personas en las calles. Fíjate, hay que enterarse de la situación de Miami, ¿eh? Porque en Miami hay 30.000 personas en las calles. Bueno, Florida tiene más habitantes que Cuba, creo. Así que hayan 30.000 personas en las calles de Miami, digo yo que por estadística sería normal. Hay que ver si es verdad también que hayan 30.000 personas en las calles de Miami. Ahora, ¿cuántas hay en las calles de Cuba? Lo que es peor, ¿cuántas en Cuba no están en la calle? Están debajo de un edificio que se está por derrumbar y que se derrumbe y los aplasta. ¿Cuántas en Cuba, que es todavía peor que estar en la calle, están en una casa con trabajo y el salario no les alcanza para comer en condiciones de esclavitud? Porque además tienen que ir a trabajar. Es obligado por el Código Penal. ¿Cuánto ingresa un homeless en Miami? ¿Cuánto ingresa un médico en Cuba? También contemos esto. Porque un médico en Cuba ingresa $20 al mes, $25 al mes. Un homeless en Miami ingresa eso en un día. Coño, es más rentable estar en la calle en Miami que ser médico en Cuba. Formar parte del contingente de 30.000 personas sin hogar en Miami es mejor que ser médico en Cuba. ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿qué más, iluminado? Las calles, malviviendo en las calles, languideciendo en las calles, aparte de las balaceras constantes, de la droga, o sea, todo ese cóctel es lo que está en Miami y este individuo no es capaz de ver, ni siquiera. No, espérate. Languideciendo las drogas, las balaceras. Coño, pero la emigración es de Cuba para Miami. Sí, nadie, fíjate, Miami es el infierno, pero los cubanos van de Cuba para Miami. ¿Tú que 45.000, no, 450.000 idiotas que en los últimos 2 años salieron corriendo de Cuba para el infierno, Miami languideciendo y la gente se mata y Chico, y a todo el mundo le gusta eso, todo el mundo se quiere ir para Miami. Entonces, los ciegos son los que se van para Miami, se encuentran ahí con el infierno y no regresan para Cuba. No, porque si tú dices, llegan a Miami y cuaje el infierno y la gente languideciendo y la balacera y la inseguridad, tú dices, coño, me voy para atrás. Pero solamente con parol humanitario hay más de 38.000 ciegos hasta el mes pasado. Fíjate tú, 38.000 ciegos que han llegado a Miami con parol humanitario. Digo yo, o los ciegos son esos millones de personas que se han ido para Miami y no han virado para atrás, o los come mierda son ustedes. Porque aquí entre nosotros, si Miami fuera tan mal, en Miami no estuvieran ahora mismo cubanos, nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, chinos, rusos, españoles. Fíjate tú, Miami, qué loco. Pero yo conozco Miami y yo conozco España y yo conozco Cuba. Así que al cubano que esté en Cuba le podrá hacer el cuento de lo terrible que es Miami. A mí no, porque yo conozco Miami. Y la realidad es una sola. La ola migratoria es de Cuba para Miami, no de Miami para Cuba. De hecho, la ola migratoria es de Cuba para Miami y de Estados Unidos para Miami. No de Miami para Estados Unidos ni para Cuba. Estados Unidos entero, en especial la gente de California, está emigrando para Miami. Fíjate tú lo malo que es Miami, que la renta y el precio de las propiedades se dispara en Miami porque todo el mundo quiere vivir en Miami. Fíjate tú qué infierno más loco. A ver, ¿qué más? Iluminado. Entonces,
hay también una tendencia de personas, nacidas en Cuba, que dice, lo que pasa aquí no pasa en ningún lugar del mundo. Allá afuera. Allá afuera. Sí, sí, pero te dice así como una... Y uno se dice, pero estas personas tienen... Y eso es parte de la colonización cultural, indudablemente, que tiene. Cuando habla, como dice este individuo, algún día también en Cuba se podrá vivir como en el resto del mundo. O sea, lo que tiene en la mente, como en Haití, el resto del mundo es Estados Unidos. O sea, el micro... No, chico, porque yo tengo esa mente y para mí el resto del mundo no es Estados Unidos. Mira, está Estados Unidos, está Canadá, está México, está El Salvador, está Uruguay, está Chile, está, no sé, España, Portugal, Grecia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Finlandia. Fíjate tú cuántos países. No, el resto del mundo no es eso, no es Estados Unidos. Lo que pasa en Cuba no pasa en esos países. ¿Sabes por qué? Y te lo demuestro. ¿En cuál de esos países hay un partido único, marxista, leninista, vanguardia organizada de la nación? En ninguno. Ahí tienes la muestra. Lo que pasa en Cuba no pasa en ninguno de esos países. ¿En cuál de esos países se va la luz? En ninguno. Lo que pasa en Cuba no pasa en esos países. ¿En cuál de esos países no hay leche para los niños? En ninguno. Lo que pasa en Cuba no pasa en esos países. ¿Están equivocados esos cubanos? No, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Mundo donde vive. Ellos viven un micromundo y no quieren ver más allá porque tienen una miopía tremenda y además son mequetrefes mentales. Sí, especialmente mequetrefes mentales. Y lo dice acá el tipo que te está diciendo que Miami está malísimo, pero todos los cubanos van para Miami. Fíjate cómo es que Hialeah, en Hialeah no cabe más gente de Cuba. En el condado Miami-Dade no cabe más gente de Cuba. No es La Habana la que se está llenando de gente que va de Hialeah. No, es Hialeah que se está llenando de gente. Y los miopes y los mequetrefes somos nosotros, dice el zanaco este. Entonces, ellos dicen, el mundo es el micromundo engañoso donde viven ellos. Entonces aparece el individuo en una piscina y a ver si los ciudadanos y ciudadanas del resto del mundo pueden, viven, o sea, tienen una piscina para disfrutar, etcétera, etcétera. Y entonces habla. No tienen una piscina. Hay gente que tiene 2, 3, 10 piscinas. Hay gente que tiene un edificio. Hay gente que tiene una playa privada. Aspirar a una piscina. No, yo no aspiro a una piscina. No, yo aspiro a ser el dueño de un condominio que tenga 40 piscinas. Me parece que aspirar a una piscina es algo realmente, a mi modo de ver, algo bastante miserable de mente. Yo aspiro a más que eso. Y eso es lo que, así es el mundo. Así es. Esa es la libertad. Ahora, tú en Cuba puedes tener una piscina si no tienes ni agua para tomar. Pero dice este que los que estamos ciegos somos nosotros. No tienes ni agua para tomar. Y dice este que la ceguera la tenemos y que la miopía la tenemos nosotros. Todo el cubano que se va de Cuba, el 99% prospera. El que se queda en Cuba cada vez se hunde más. Pero claro, el mundo está embarcado. Yo conozco cubanos que viven en Egipto. Les va bien. En Costa de Marfil. En Costa de Marfil les va bien. En Cuba no. En Cuba no les va bien. Conozco cubanos que viven en Honduras. Les va bien. En Ecuador les va bien. En Perú les va bien. En Cuba no. Pero coño, es que el resto del mundo está fatal. No, Cuba está fatal. El resto del mundo, el cubano, donde cae, levanta, menos en Cuba. A ver, ¿qué más, iluminado? También de nadie te limite tu potencial. Realmente hay que considerar que estas personas tienen un muy limitado conocimiento de la realidad del mundo. Sí, a ver. Estas personas no sé, pero explícamelo a mí, a ver, explícamelo a mí. Bueno, es que no hay un analfabetismo y sobre todo una idealización de la sociedad estadounidense, que bueno, sí, hay gente que le irá bien, otros que le irá mal, pero no es modelo de sociedad para un país. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, pero a nadie le limitan su potencial. ¿Qué fue lo que te dijo el del comentario?
A nadie le limitan su potencial. Te puede ir bien o te puede ir mal. Responsabilidad tuya por no explotar tu potencial. A nadie le limitan su potencial. Ustedes son unos mentecatos. En Cuba sí te limitan el potencial. ¿Por qué? Bueno, porque lo único que puede ser es desmochador de palmas, forrador de botones o rellenador de fosforero. Eso es limitarte el potencial. En el resto del mundo, incluso en los países a los que le va mal, no te limitan el potencial. Bueno, salvo Corea del Norte, China, ahí es lo mismo que en Cuba, Venezuela. Te puede ir mal o te puede ir bien. Depende de ti, de tu potencial. Lo que acabo de decir otra vez es otra idiotez. Va de idiotez en idiotez. El sapingo y el de al lado. 2 minutos más y ya. A ver. Como Cuba. Y aunque fuera, imaginemos que Estados Unidos fuera un país que se vive genial y que no hay marginalidad. Lo es un país que se vive de puta madre. Te lo digo yo que me paso meses aquí y se vive espectacular. ¿Sabes? No tengo que imaginármelo, lo veo yo. Se vive de lujo. Bueno, imaginemos que el agua moja. No, yo no tengo que imaginarme que el agua moja. Yo conozco cómo es el agua y sé que moja. Imaginemos que en Estados Unidos se vive bien. No, espérate. Yo no tengo que imaginármelo. Yo lo sé, porque lo he vivido. Incluso en ese caso no sería, vamos a decir, exportable. Claro. No se puede hacer una copia y pega de un país que consume 5 planetas, vamos a decir, en cuanto a recursos naturales, para mantener un elevadísimo nivel de consumo. O sea, incluso en ese caso sería imposible exportar ese modelo. Bueno. No es imposible exportarlo, porque es imposible. Pero además, yo no quiero exportar el modelo de Estados Unidos para Cuba. De hecho, yo creo que se puede hacer mejor. En Cuba se puede hacer mucho mejor que en Estados Unidos. Pero oye, el modelo de Estados Unidos no es imposible de exportar. Hay países que han seguido el modelo de Estados Unidos y les va de lujo. De hecho, China aplicó un poquitico, una puntica, la puntica nada más del modelo económico de Estados Unidos y salieron 800 millones de chinos de la pobreza. Con la puntica del modelo de Estados Unidos. Imagínate tú si lo aplica entero. Que Estados Unidos se traga 5 planetas. ¿En qué país? ¿En qué mundo paralelo? De hecho, donde más políticas restrictivas para proteger el medio ambiente existen es justo en los países como Estados Unidos. Los países que más desbaratan el medio ambiente son países como China, India, Pakistán, que no siguen los modelos de Estados Unidos. Mira las estadísticas de destrucción del medio ambiente, de contaminación, para que veas los países que más emiten y contaminan cuáles son y los que más políticas tienen para cuidar el medio ambiente cuáles son. Creo que por aquí voy a dejar a los dos sapingos esto ya. Pero para que entiendan ustedes, cubanos de dentro, hasta dónde llega el descaro y la manipulación de esta gente, de estos soquetes defensores de lo indefendible que es el régimen cubano y sus políticas. Y además siempre con la intención de, ahí viene el lobo, cuidado que fuera estás peor, es o yo o la muerte. No, cubano, no es así. Yo conozco cubanos que llegaron hace un año a Estados Unidos, un año, y ya tienen un carro, una casita que la están pagando poquito a poco, su trabajo, comida, luz, agua, todo, y llegaron hace un año. Conozco cubanos que llegaron hace 5 años y ya tienen primera casa, segunda casa, dinero, propiedades, porque no hay límites. Y el límite eres tú, tu capacidad. Eso es la libertad.